Morí desconsolada, abandonada por el esposo por quien lo sacrifiqué todo y traicionada por el hijo por el que arriesgué mi vida. Pero cuando abrí los ojos, tenía 25 años otra vez. Esta vez no desperdiciaré mi juventud mendigando amor. Eligió a otra mujer. Perfecta. Que sufriera bajo el peso que una vez me aplastó. Porque en esta vida no estoy aquí para amar. Estoy aquí para ganar. El dolor agudo y punzante en mi pecho apenas comenzaba a disminuir cuando abrí los ojos y lo volví a ver. Ethan. Se veía exactamente igual que antes. Joven, imponente, el orgullo del pueblo con su camisa planchada y sus zapatos lustrados, su título universitario prácticamente brillando en su piel. El mismo Ethan que me había llamado una carga, antihigiénica e indigna de sus ambiciones. El mismo Ethan que en nuestra vida anterior, me había visto marchitarme bajo el peso de su negligencia y traición. Y sin embargo allí estaba, parpadeando como si despertara de un sueño vívido. Sus labios se movieron ligeramente, su respiración se aceleró. He vuelto, murmuró para sí mismo con incredulidad y asombro mezclados en su voz. He vuelto. Hasta el día de mi primera cita a ciegas con Julie. Mi corazón se congeló, pero no de amor ni de nostalgia. Me quedé quieto sin decir palabra, dejando que el peso de su revelación se asentara. Levantó la vista, me vio, y una emoción distinta brilló en su mirada. No afecto, sino emoción y algo inquietantemente cercano a la compasión. Esta vez, como si se lo declarara al universo, dijo, no me casaré con Julie. Quiero a Claire. Pertenezco solo a la mujer que amo de verdad. Era ridículo, casi exasperante. Ni siquiera se detuvo a preguntarme si yo también lo recordaba. Simplemente asumió que no porque, claro, en su mundo yo nunca importé lo suficiente como para tener un alma digna de renacer. No respondí. Ni siquiera parpadeé. Las comisuras de mis labios se curvaron en una pequeña sonrisa silenciosa. No era amabilidad. Fue un alivio. Él lo había hecho fácil. En aquella época, rechazar un compromiso era un escándalo social, sobre todo para una mujer. Si me hubiera echado atrás, mis padres habrían puesto la pata, el pueblo habría murmurado y la tía Wanda, la casamentera, se habría desmayado de vergüenza. Pero no. Ahora Ethan me había rechazado. Públicamente. Cruelmente. Julie, dijo de repente con el rostro contorsionado, eres ruidosa, antihigiénica y prácticamente una vieja bruja a los 25 años. Tu piel está pálida y envejecerás terriblemente. Claire está radiante, es todo lo que tú no eres. Casarme contigo en mi vida pasada fue el peor error que cometí. Me toqué la cara instintivamente, casi riendo. Mi piel ahora estaba tersa y suave, sin la aspereza causada por los chismes nocturnos del pueblo ni por la crianza de los hijos en un hogar en ruinas. Sin ojeras de años de soledad. No sentía el cansancio grabado en los huesos. Dejé que mis ojos se llenaran de lágrimas, aunque no fueran reales. No porque me doliera, sino porque era útil. Las lágrimas en este mundo significaban inocencia. Vulnerabilidad. Predicción. ¿Estás llorando otra vez? Espetó Ethan. Siempre llorando. ¿Qué te pasa? ¿Acaso dije algo tan malo? No dije nada. Se burló. Patético. Luego se dio la vuelta sin molestarse en decir una palabra más, y se alejó con la arrogancia de quien creía haber impartido justicia divina. Lo vi irse todavía en silencio. Mis lágrimas caían sin parar por mi rostro. ¿Pero debajo de ellas? Un fuego. Déjalo ir. Déjalo perseguir a Claire. Déjalo creer que esta vida sería diferente. Que sin que yo lo frenara, por fin brillaría. Porque ahora Claire se enfrentaría a lo que yo una vez enfrenté. Sus necesitados padres ancianos, la deuda abrumadora, las interminables tareas y el peso creciente de la decepción. Esa dulce sonrisita suya se desvanecería antes de que terminara el año. Casi quise enviarle una tarjeta de condolencias. Una voz repentina interrumpió mis pensamientos. ¡Ay, Julie, mi corazón! La tía Wanda corrió hacia mí, abanicándose dramáticamente. Pobrecita. Ese sinvergüenza de Ethan. ¿Qué te dijo? Lo vi irse hecho una furia.
Me tomó la cara entre sus manos ásperas y pegajosas, secándome las mejillas con la punta de su delantal. Me estás rompiendo el corazón, cariño. No llores, arruinarás esa cara tan bonita que tienes. Ese chico tiene el cerebro hecho de ladrillos. No te preocupes. Te encontraré a alguien 10 veces mejor. No 20. Su voz se alzaba teatralmente como si cuanto más alta fuera, más rápido la oiría la aldea. Ese era su don. Aquí los chismes corrían más rápido que la pólvora, y Wanda era el viento. Pero negué con la cabeza suavemente. No, tía Wanda. No quiero a nadie. Hizo una pausa a mitad de su discurso. ¿Qué quieres decir? No quiero un hombre, dije en voz baja pero clara. Viviré sola. Encontraré mi propio camino. Sus ojos se abrieron de par en par. No hables así. Estás molesto. Una mujer no puede vivir sola. Yo sí, dije. Y lo haré. La convicción en mi voz no era una actuación. Esa parte era real. Cada palabra. Como si hubiera vivido solo. De la peor manera. Casada pero abandonada. Amada pero descartada. Viva pero vacía. Esta vez preferiría vivir verdaderamente sola y verdaderamente libre. Wanda no lo entendía. ¿Cómo iba a entenderlo? Creía que yo seguía siendo la chica desconsolada humillada en público. Me dio una palmadita en el brazo y continuó con sus fuertes declaraciones de venganza por buscar pareja. Pero la dejé. Que todos pensaran que estaba devastada. Que el pueblo creyera que Ethan me había aplastado. Esa creencia me protegería. Para cuando llegué a mi puerta, la noticia ya había calado hondo. A Ethan lo tildaron de tonto. A Claire de rompehogares. A mí la mujer agraviada, llorosa pero con gracia. Simpático. Intacto. Perfecto. Mis padres esperaban. Mi madre tenía los ojos rojos de preocupación y se retorcía el borde del delantal con las manos. Mi padre tenía la mandíbula apretada y la ira le brillaba en los ojos. Julie, gritó mi madre corriendo hacia mí. ¿Estás bien? Ese cabrón. No la dejé terminar. Me dejé caer en sus brazos y ella me abrazó como cuando era pequeña. Su calor, su aroma, sus manos temblorosas. Todo era igual, solo que más joven, más viva. No llores, susurró. Ya estás en casa. Detrás de ella, mi padre gruñó. Voy a estrangular a ese tal Anderson yo mismo. Se cree mejor que nosotros solo porque fue a la universidad. ¡Qué vergüenza! Entra, dijo mi madre guiándome con cuidado. Preparé estofado de cerdo. Todavía está caliente. Asentí, tragando saliva para aliviar el nudo en la garganta. No por el dolor, sino por el anhelo de las segundas oportunidades. Dentro de la cocina, el vapor subía de la olla de barro. Mi vieja silla de madera seguía crujiendo igual. El té que mi padre me sirvió era demasiado dulce, tal como lo recordaba. Miré a mi alrededor y vi todo lo que había perdido. Pero esta vez no. Esta vez lo conservaré. Lo protegeré. Cuídalo. Nadie me lo quitaría otra vez. El guiso aún estaba caliente. Me senté a la vieja mesa de la cocina, envuelta en un chal de lana que mi madre tejió cuando tenía 10 años. Las esquinas estaban deshilachadas, pero el aroma a humo, especias y hogar persistía con fuerza. Hacía décadas que no probaba un cerdo estofado como el suyo. Había olvidado lo reconfortante que aún podía ser la comida sencilla. Mi padre caminaba de un lado a otro, apretando y abriendo los puños. ¿Qué clase de hombre humilla así a una chica en público? Me da igual si tiene un título universitario. Si alguna vez vuelve a pisar esta casa. No lo hará, dije en voz baja. Ambos se giraron hacia mí. Mi voz los había sobresaltado, firme pero no quebrada, serena pero no frágil. No me casaré con Ethan, dije. Jamás. Mi madre me tomó la mano con el ceño fruncido por la preocupación. Cariño, no tienes que decidir nada esta noche. Ya lo he hecho, respondí con calma. No quiero casarme con nadie. Ni ahora ni después.
Mi padre me miró fijamente como intentando descifrar si estaba en shock o era solo terca. Julie, no dices esto porque te rechazó, ¿verdad? Ya sabes si tienes el corazón roto. No lo está, dije. Y no lo fue. Lo que se había roto era algo más profundo, algo más antiguo, destrozado hacía mucho tiempo, en una vida anterior, cuando supliqué amor a personas que solo lo tomaban. Esa mujer murió hace años. Esta versión de mí era nueva. Tercera. Segunda. No iba a desperdiciar esta segunda vida. No la malgastaría en perdón ni en sueños de amor. No quería algo mejor. Y tenía un plan. Pero antes de poder decirlo en voz alta, necesitaba confirmar algo. Papá, dije con dulzura, ¿sigue existiendo el dinero de la dote que guardaste para mí? La habitación quedó en silencio. Mi padre se quedó paralizado, entrecerrando los ojos ligeramente. ¿Qué dote? Mantuve una expresión neutral. La que mencionaste de pequeño. Dijiste que estabas ahorrando una suma especial, que solo se usaría para mi boda. Frunció el ceño. ¿Te acuerdas de eso? Claro que sí. En mi vida pasada, no había pensado en ello hasta la semana anterior a mi boda. Recordé la extraña tensión que reinaba en la casa entonces, las discusiones en voz baja entre mis padres, el repentino silencio en la cena. Mi madre estaba llorando. Mi padre estaba sombrío. Solo después me enteré de que había gastado todos sus ahorros en prepararme una dote. Estaba tan enamorada de Ethan, tan concentrada en complacer a su familia, que no dudé en cederle ese dinero. Un error que no repetiría. Dijiste que nunca hiciera alarde de tu riqueza, dije con amabilidad, sobre todo en un lugar como este. Lo entiendo. Solo creo que es hora de darle un uso a ese dinero. Mi padre me estudió. Sabía que no cuestionaba mi inteligencia. Intentaba determinar si seguía de luto por Ethan. Mi madre, sentada tranquilamente frente a mí, se secó las manos en el delantal. ¿Qué quieres decir, Julie? Respiré hondo. No quiero casarme. Ni ahora ni nunca. Y si ese dinero se queda ahí, se desperdiciará. Quiero invertirlo. Quiero construir algo. Mi padre arqueó las cejas. Sé que suena loco, continué rápidamente, pero el mundo está cambiando. Los pueblos están creciendo. Están surgiendo nuevos negocios. Se están acaparando terrenos. Y yo sé cosas. Recuerdo cosas. Esa última línea la dejé vaga. No podría decir que ya haya vivido todo esto. Todavía no. Pero mi voz debía de tener el peso de algo inquebrantable. Mi padre se cruzó de brazos. No estás casado. Ni siquiera tienes 25 años. ¿Qué sabes de negocios? Lo miré a los ojos. En nuestro pueblo sé más que nadie. Silencio. Entonces, para mi sorpresa, mi madre habló. Tiene razón, dijo en voz baja. Julie siempre ha sido inteligente. Se parece a ti, ¿sabes? Parpadeó. Déjala intentarlo, continuó. ¿Qué es lo peor que podría pasar? Todos sabíamos lo peor. Perdiéndolo todo. Convirtiéndome en blanco de burlas. Pero tenía planes reales y viables. Planes décadas adelantados a su tiempo. Tras varios minutos, mi padre se sentó lentamente frente a mí. ¿Qué quieres hacer exactamente? Eso era todo lo que necesitaba. Me incliné hacia adelante y comencé a hablar. No solo sobre sueños vagos, sino sobre estrategias prácticas, paso a paso. Herramientas agrícolas, métodos de conservación, ideas para la industria artesanal, la compra de terrenos baratos cerca del municipio antes de que los precios se dispararan, la creación de cadenas de suministro para bienes que las ciudades aún no habían aprovechado de las zonas rurales. Su mirada se agudizó mientras hablaba. Y poco a poco observé el cambio. El escepticismo se desvaneció. El orgullo regresó. Llegamos a un acuerdo esa noche, con solo la lámpara de aceite parpadeando sobre nosotros. Él se encargaría de la logística, la mano de obra y me ayudaría a mantener un perfil bajo. Me encargaría de las ideas, las finanzas y la estrategia futura.
Si obteníamos ganancias, las dividiríamos equitativamente. Si fracasábamos, lo intentaríamos de nuevo. Sin sermones. Sin vergüenza. Solo un nuevo comienzo. Esa noche, mientras yacía de nuevo en mi estera de la infancia, con el tejido áspero arañándome la piel, sonreí a la oscuridad. Esto era real. Esto era mío. Deja que Ethan persiga a Claire. Que crea que vive mejor. Sabía cómo terminaría su historia. En mi vida pasada, Claire lo había abandonado repetidamente buscando hombres más ricos. Pero no. Ahora se había casado con él antes de su éxito. Lo que significaba que algo también había cambiado en su cronología. ¿Qué le prometió? ¿Qué buscaba? Aún no lo sabía. Pero lo descubriría. A la mañana siguiente, mientras el gallo aún cantaba, mi padre y yo caminamos hasta un campo cercano donde habíamos planeado ampliar nuestro huerto. Estaba inusualmente callado con una cesta de herramientas al hombro. No llevaba nada más que mi determinación. Empezaremos por aquí, dijo finalmente señalando un rincón. ¿Quieres vender encurtidos en la ciudad? Necesitaremos barriles, sal, mano de obra. Ya sé con quién hablar. Asentí. Y me encargaré de la marca, el embalaje y el transporte. Me miró de reojo. ¿Marcar? ¿Qué clase de palabra sin sentido es esa? Sonreí. Ya verás. Pasamos la semana siguiente empezando discretamente. Mi madre se encargó de las comidas y de los libros. Yo me encargué de las proyecciones y los primeros contactos. Mi padre, aunque cauteloso, parecía revitalizado por el ritmo. Por primera vez en años, quizá nunca, no me trató como una flor delicada esperando a ser casada. Me trató como a su pareja. La noticia de mi rechazo por parte de Ethan seguía extendiéndose por el pueblo, cada versión más dramática que la anterior. Algunos decían que había intentado envenenarme. Otros afirmaban que Ethan ya se había fugado con Claire. De cualquier manera, ya no me consideraban una pareja viable. Y eso era justo lo que quería. No más propuestas. No más miradas vigilantes. Solo espacio. Libertad. Poder. 6 días después de nuestra aventura, la tía Wanda volvió a visitarnos, oliendo a melaza y vinagre. Julie empezó hay una familia de comerciantes del este adinerada, refinada, sin vínculos con la familia de Ethan. Interesado en ti. La miré directamente a los ojos. No. Pero querido. No. Se quedó atónito. Luego sorbió por la nariz y se volvió hacia mi padre. ¿Y estás dejando que esta chica arruine su futuro? No respondió. Solo mantuvo la vista fija en el libro de contabilidad que había actualizado esa mañana. Tras una larga pausa se marchó murmurando algo sobre chicas modernas y linajes condenados. Ambos reímos al marcharse. Esa noche, mientras contábamos las pequeñas ganancias del día, mi padre finalmente dijo, tenías razón. Levanté la vista. Sobre no casarse, dijo. Al menos todavía no. Eres capaz. Más que capaz. Las palabras significaban más de lo que él creía. Porque en mi vida pasada morí siendo esposa. Madre. Herramienta. Esta vez viviría como algo mucho más peligroso. Una mujer que no le debía nada a nadie. Y que tenía todo que ganar. 3 semanas después de que mi padre y yo empezáramos nuestra aventura, recibimos las primeras ganancias reales. No fueron muchas. Solo un pequeño pedido de verduras en conserva que vendimos a una tetería del pueblo cercano. Pero al dueño le impresionó el empaque. Algo que yo había diseñado con etiquetas escritas a mano y cordel de yute bien atado. Parecía refinado y deliberado. Como en una ciudad. Pidieron más. A partir de ahí, el impulso fue en aumento. Al principio lentamente, luego como un trueno que cobraba fuerza. Mi padre y yo desarrollamos un ritmo. Se levantaba antes del amanecer para inspeccionar los cultivos y supervisar a los jornaleros. Me encargué de las negociaciones, las cuentas y las ideas de expansión. Trabajamos en perfecta sincronía. Al final del primer mes habíamos duplicado nuestros fondos iniciales. Para el segundo, teníamos un ingreso semanal estable.
Para el tercero, habíamos empezado a adquirir pequeños terrenos cerca de las afueras. Sabía que estas zonas triplicarían su valor una vez que la ciudad se expandiera en los próximos años. Mi madre, al principio nerviosa, ahora sonreía con más frecuencia. Dejó de mencionar el matrimonio por completo. En cambio, mostraba con orgullo los frascos sellados de nuestros productos a las visitas y vecinos, como si hubiéramos inventado un milagro en nuestro jardín. Lo que nadie sabía, y me aseguré de que no supieran, era que ya éramos más ricos que la mayoría de las familias del condado. Pero seguíamos viviendo como si fuéramos pobres. Ropa sencilla. Muebles viejos. Voces suaves. No quería llamar la atención. Todavía no. En mi vida pasada había demasiadas personas ascender demasiado rápido, atrayendo la envidia como polillas a la llama. No cometería ese error. En cambio, me concentré en construir conexiones. Discretamente. Estratégicamente. Cuando el hijo del alcalde visitó nuestro pueblo para una revisión agrícola, le regalé una cesta con nuestros productos. Nada ostentoso, solo un detalle. Cuando un médico local necesitó ayuda para financiar la distribución de medicamentos, le ofrecí un préstamo a bajo interés, firmado con otro nombre. Sabía que estas personas se volverían poderosas en los años venideros. No necesitaba que me dieran las gracias ahora. Solo necesitaba que me recordaran más tarde. Mientras tanto, las noticias sobre Ethan y Claire se filtraban poco a poco, sobre todo a través de chismes, y a menudo durante la cena. Decían que sus padres armaron un escándalo en casa de los Anderson. Mi madre dijo que una noche, mientras vertía otra cucharada de sopa de raíz de loto en mi plato, exigió el doble del precio de la novia en el último minuto. Le tiré zapatos al tío de Ethan. Casi me ahogó. ¿Qué hicieron? Mi padre resopló. Se lo merece. Ese cabrón pensó que podía insultar a mi hija en público y aún así tener una boda tranquila. Tomé un sorbo de té lentamente para disimular mi sonrisa. En mi vida pasada, Claire siempre se había comportado como un delicado loto. Intocable, demasiado dulce para el duro mundo. ¿Pero su familia? Comerciantes brutales. Valoraban los soles y la plata. Y ahora que ella se había embarazado, no iban a dejar que Ethan saliera barato. Lo imaginé con su camisa planchada, intentando explicarles a sus frágiles padres que tuvieron que pedir dinero prestado, otra vez, solo para satisfacer a los avariciosos parientes de su amante. Eso debió doler. Sabes, dije con naturalidad, no pedí ninguna dote. De hecho, trajimos una dote. Mi madre suspiró. Lo recuerdo. Todavía lo lamento. Yo también, murmuró mi padre. Nos quedamos en silencio un momento. Entonces mi madre dijo, y ahora Claire está embarazada y están apresurando la boda. Todo el pueblo está hablando. Incliné la cabeza. Ya. Ella asintió. Su familia armó tal alboroto que los Anderson no tuvieron más remedio que acceder. Oí que el padre de Ethan tuvo que ir de casa en casa pidiendo préstamos a sus familiares. Por supuesto que sí. En mi vida anterior, entré en la casa de los Anderson con humildad. Llevé dinero, buenos modales y respeto. Y aún así me menospreciaban. Sin embargo, Claire sembró el caos, y Ethan se quedó allí defendiéndola, igual que una vez defendió enterrarla en mi tumba. Ahora por fin viviría con las consecuencias de elegir el amor por encima de la lealtad. Unos días después los vi. Era día de mercado y había llegado temprano para buscar materiales para ampliar nuestra línea de producción. Llevaba una blusa beige sencilla y me había recogido el pelo con una cinta vieja. Yo parecía normal, intencionada, pero Claire, vestida como una novia de ciudad, con capas de encaje, demasiado maquillaje y una barriga creciente que ni siquiera intentaba disimular. Ethan caminaba a su lado con el pelo revuelto, ojeras y una expresión agria. Llevaba 2 bolsas en la mano mientras ella le gritaba a un vendedor sobre col fresca. Sus ojos se encontraron con los míos por un instante. Sonreí. La mano de Claire se apretó alrededor de su chal. Ethan apartó la mirada. Pasé junto a ellos sin decir palabra, pero la sonrisa burlona se quedó en mis labios durante horas. Esa noche, mientras actualizaba nuestros libros de contabilidad y cuadraba las cuentas, mi padre estaba sentado a mi lado, revisando uno de nuestros nuevos planes,
comprar un pequeño molino cerca del río. Julie, dijo de repente, ¿de verdad no lo extrañas? Ethan. Hice una pausa, con el bolígrafo flotando en el aire. No, dije con sinceridad, ni un poquito. Asintió brevemente y murmuró, bien. Entonces, para mi sorpresa, se recostó y me miró con algo más complejo en la mirada, no solo orgullo sino admiración. Sabes, dijo en voz baja, antes pensaba que las hijas debían casarse para tener un futuro, que si ahorraba la dote significaba que cumplía con mi deber. Miró mis manos, manchadas de tinta y firmes, pero me equivoqué. No necesitabas un marido. Necesitabas una oportunidad. Tragué saliva. Esa noche me senté en la azotea y miré la luna. El viento olía a arroz y tabaco. En algún lugar del pueblo, alguien cantaba una vieja canción de cuna, y pensé, soy libre, verdaderamente libre. Nadie me posee. Nadie me define. Y lo mejor. Nadie me ve venir. Era una tarde cálida cuando regresaron, el sol estaba alto, los campos bullían con las cigarras de finales de verano, y yo estaba sentada en el porche de nuestra casa familiar, revisando las facturas de suministros con una taza de té de cebada en la mano. Entonces las oí. Julie, llamó la voz de Ethan, inesperada y demasiado casual, como si fuera un viejo amigo que llegaba de visita. No me moví. No levanté la vista, pero ya sentía el nudo de asco en la garganta. Aparecieron un momento después, Ethan con la ropa arrugada y el cuello manchado de sudor, y Claire, embarazada y presumida, con las manos apoyadas con orgullo sobre su vientre como un trofeo. Sé que aún sientes algo por mí, dijo Ethan con una sonrisa burlona, pero la posición de esposa le corresponde a Claire. Finalmente levanté la vista. Su rostro parecía más delgado que antes, sus ojos más oscuros, como si el descanso lo hubiera abandonado hacía tiempo. Tú, dijo acercándose, puedes ser mi amante. Toda City. Claire se apoyó en él con una sonrisa dulce y venenosa. No deberías perder esta oportunidad, Julie. Después de todo, Ethan es el único graduado universitario del pueblo. Dejé mi té con cuidado, sacudiéndome el polvo de las mangas mientras me levantaba. Sal. Ethan parpadeó. Julie, no te emociones tanto. Te estoy ofreciendo un lugar en mi vida. Deberías estar agradecido. Claire sonrió con suficiencia. Señalé la puerta. Váyanse los dos. Ahora. Frunció el ceño. No tientes a la suerte. En 6 meses seré rico. Si no me ruegas ahora, nunca tendrás la oportunidad. Me reí. ¿Te vas a hacer rico soñando con eso durante la siesta? Su rostro se ensombreció. Al ver que estaba perdiendo el control, se arremangó y dio un paso hacia mí. Todavía tienes esa lengua, ¿eh? Por eso ningún hombre te querrá jamás. Su voz era cortante, el mismo tono que usaba en nuestra vida pasada cuando yo hablaba fuera de lugar o me atrevía a llorar. Déjame decirte algo, continuó, una mujer debe ser gentil y obediente. Aunque no puedas ser mi esposa, aún puedes servir a un propósito. Trae el dinero de tu dote, cuida de mis padres y quizás si te portas bien te permita tener un hijo conmigo. Claire rió. Y me quedé atónito. ¿Crees que quiero tener un hijo que crezca como tú? Abrió la boca, pero antes de que pudiera hablar, se oyeron pasos atronadores por el sendero. Julie. Mis padres llegaron corriendo del campo, furiosos a cada paso. Mi padre se interpuso entre nosotros con los brazos abiertos. Mi madre no dijo ni una palabra. Tomó la pala que estaba apoyada contra la pared y le dio a Ethan un golpe directo en el hombro. Ethan gritó. Tío, soy yo, Ethan. No me pegues. Solías gustarme. Mi padre gruñó. En tu vida pasada quizá, pero en esta no te cambiaría ni por una rata muerta. Ethan se tambaleó hacia atrás sujetándose el brazo. Claire gritó, ¿cómo te atreves? ¿Sabes a quién estás golpeando? Mi padre dio un paso amenazador hacia ella y ella corrió tras Ethan como una cobarde. Vete, dije una última vez con voz fría, antes de que enterremos esa pala en tu legado. Huyeron, Ethan agarrándose el hombro magullado, Claire tirando de su pañuelo de seda y gritando maldiciones. Creí que todo había terminado. Me equivoqué. A la mañana siguiente regresaron, esta vez con refuerzos.
Los primos de Ethan. Su tía, la Bocazas. Y hasta el jefe de la aldea. Se agolparon en nuestra puerta gritando exigencias y acusaciones. Mi madre me agarró del brazo con fuerza, con los labios apretados en una fina línea. Mi padre parecía una tormenta a punto de estallar. Jen, el jefe de la aldea, le dijo a mi padre, sé que lo que hizo Ethan estuvo mal, pero... Mi padre entrecerró los ojos. Un anciano del clan Anderson dio un paso al frente. No podemos dejarlo pasar. ¿Intentas iniciar una disputa entre familias? Así es como pagas años de buena voluntad, rugió mi padre. Llamó a mi hija amante. Le ofreció sobras. Y ahora vienes aquí como si ella fuera la culpable. Discutieron, alzando la voz. Entonces entré. Y volví con una grabadora. El momento en que Ethan se me acercó por primera vez, ofreciéndome humillación envuelta en tonos melosos, lo grabé. Ahora presioné play. El audio vibró levemente antes de que la voz de Ethan crepitara por el altavoz. Julie, eres ruidosa y antihigiénica. Casarme contigo fue el peor error que cometí. Entonces la voz de Claire. Deberías sentirte honrada de ser la amante de Ethan. Y por fin, Ethan otra vez. Si traes el dinero de tu dote y cuidas de mis padres, quizá te permita tener un hijo. El patio quedó en silencio. Los ojos se abrieron de par en par. Las bocas se abrieron. Algunos aldeanos ahogaron sus jadeos. Otros rieron abiertamente. Alguien susurró, hasta los perros tienen mejores modales. La grabadora se apagó. No dije ni una palabra. Mi padre se giró hacia el clan Anderson y escupió al suelo. Ese es tu niño de oro. Y entonces volvió a agarrar la pala. Los parientes Anderson se dispersaron antes de que siquiera la levantara. Ethan no estaba con ellos esa vez, probablemente demasiado avergonzado para aparecer. El jefe de la aldea me dirigió una mirada larga e indescifrable y no dijo nada. Sabía que el daño ya estaba hecho. En cuestión de horas, todo el pueblo supo lo sucedido. En cada hogar se rumoreaba sobre la caída en desgracia de Ethan. Su título universitario ya no impresionaba a nadie. Se convirtió en un chiste. Y yo me volví intocable. No como una paria, sino como una mujer agraviada y dignificada. Después del caos, mis padres me sentaron. Este pueblo, dijo mi madre con dulzura, puede que ya no sea seguro para ti. Hay demasiadas bocas. Demasiados ojos. Nos mudaremos a la ciudad, dijo mi padre. A esa casa que compramos hace años. En silencio. Sin despedidas. Asentí. Vamos. En la ciudad, todo era diferente. Aire nuevo. Nuevas caras. Nuevas reglas. Me reinventé de nuevo. Ya no era la novia llorosa ni el exprometido amargado. Ahora era solo Julie. Concentrada. Listo. Registré nuestra empresa en crecimiento con un nombre propio. Creé logotipos. Contraté ayuda. Subcontraté la gestión de marca y empaque. Me uní discretamente a asociaciones comerciales, usando alias cuando era necesario, y aprendí todo lo que pude sobre el movimiento del mercado, el sector inmobiliario y la inversión médica. En mi tiempo libre visitaba clínicas y escuchaba a los médicos hablar sobre la detección temprana y la prevención del cáncer. En mi vida pasada, perdí a mis padres demasiado pronto. No tenía intención de repetir ese error. Las tardes eran tranquilas. Trabajaba hasta que se me nublaba la vista, tomándote en una habitación silenciosa, rodeado de montones de contratos y futuros planos. A veces pensaba en Ethan. No con rabia. Solo con la fría indiferencia que uno reserva para los experimentos fallidos. Su presencia en mi mente se hacía cada vez más débil. Una vez fue el sol en mi mundo. Ahora era solo ruido estático. 7 meses pasaron como agua escurriendo entre los dedos. En ese tiempo mis fábricas duplicaron y luego triplicaron su tamaño. Lanzamos nuevas líneas, encurtidos especiados, setas deshidratadas, tés medicinales. Todo bajo una nueva y elegante marca que diseñé yo mismo.
Lo que empezó como una humilde empresa se había convertido discretamente en una de las pequeñas empresas más prometedoras de la región. Seguimos viviendo modestamente, aunque nadie que observara con atención podía pasar por alto la transformación. Nos mudamos a una casa más grande, nuestra ropa era un poco más elegante, nuestros zapatos más nuevos. Organizaba reuniones con empresarios locales emergentes para tomar el té e invertí en algunas empresas prometedoras de pequeños soñadores con grandes ideas. Todo lo que había tocado con cuidado y estrategia, prosperaba. Y Ethan había desaparecido de los chismes. Lo que solo significaba una cosa, su realidad se había vuelto demasiado oscura como para que ni siquiera en el pueblo la comentaran. Una tarde, mientras revisaba la logística de exportación en mi estudio, mi asistente llamó suavemente a la puerta. «Hay una visita, señorita Julie. Es el alcalde de su antiguo pueblo». Arqueé una ceja. Lo dejé entrar. El viejo alcalde entró vacilante con el sombrero en la mano, el rostro pálido y cubierto de sudor. Había envejecido desde la última vez que lo vi, y ahora parecía más un mendigo que un funcionario. «Señorita Julie», empezó, perdone la intromisión, pero es la familia Anderson. «Claro que sí. Están desesperados», siguió retorciéndose las manos. «Los padres de Ethan están postrados en cama. Sin riñones. No sobrevivirán mucho». Y su nieto vaciló. «Habla claro», dije. Bajó la mirada. Claire intentó vender a la niña. A los traficantes. Ethan se enteró a tiempo y logró detenerlo, pero sentí una punzada en el pecho. No fue lástima, jamás. Solo sorpresa. Ni siquiera yo esperaba que Claire llegara tan lejos. «Está loca», continuó. «Las autoridades no la arrestarán. Ella grita tonterías. Dice que el niño no es suyo. Dice que es tuyo». Mi mano se congeló en el borde de la taza. «¿Qué?». Él asintió vigorosamente. «Dice Nicky, así se llama el niño, es tu hijo». «No era de ella». Sentí un escalofrío intenso. No, no podía ser. Pero claro, y sí. Mi hijo de la vida anterior. El que defendió a Claire. El que dijo que yo era la peor madre. ¿Será posible? No dije nada. El alcalde se aclaró la garganta. El niño tiene una marca de nacimiento. Justo en el centro de su frente. Me puse de pie bruscamente. No pedí ver pruebas. No lo necesitaba. Esa noche me senté solo, leyendo el último informe de mi investigador privado. Había confirmado lo que ya sospechaba. Claire también había renacido. En su vida anterior, había permanecido oculta el secreto de Ethan, su fantasía. Nunca fue reconocida públicamente como su pareja, siempre rondando en las sombras. Él odiaba eso. Esta vez ella había cambiado el guión. Se había casado con él. Rumi. Intentó vivir la vida que creía merecer. Quería convertirme en su amante y en su esposa. Había funcionado un tiempo. Pero la vida siempre nos alcanza. A la mañana siguiente me vestí con sencillez y acompañé al alcalde de vuelta a casa de los Anderson. Habló con nerviosismo durante todo el trayecto, explicando la desesperación de Ethan. «Lo ha perdido todo», susurró el alcalde. «Sin ingresos, sin respeto. Tiene los ojos hundidos. Murmura para sí mismo. Y Claire está encerrada en un pabellón psiquiátrico. Atacó a una enfermera la semana pasada». No dije nada. Al acercarnos a la casa, el hedor nos llegó primero. Podredumbre, moho y algo peor. Descomposición. La cerca de madera estaba rota. Las gallinas vagaban libremente. El techo se hundía. «Salgan», gritó el alcalde. «Tienes un invitado». La puerta se abrió con un crujido. Y Nicky salió. Me quedé sin aliento. Era idéntico a mi hijo de mi vida pasada. Los mismos ojos grandes, la misma boca y sin lugar a dudas, la misma marca de nacimiento roja en la frente. Me miró fijamente. «Mamá», susurró casi sin aliento. «¿Eras así de hermosa de joven?». Había un reconocimiento adulto en esa voz. Ese tono. Era él.
Sonreí levemente. ¿De qué tonterías estás hablando? Un hombre detrás de mí se burló. Está delirando. Esa mujer no es tu madre. Me giré. Ethan estaba allí. O mejor dicho, lo que quedaba de él. Su cabello, antes impecable, estaba enmarañado, su camisa manchada, la piel pálida y los ojos hundidos. Parecía un hombre que lo había perdido todo y se negaba a admitirlo. Julie, dijo, dando un paso al frente. Lo sabía. Tenía que volver. Sabía que aún te importaba. El alcalde se interpuso entre nosotros. Atrás. Pero la voz de Ethan se alzó. ¿Por qué si no financiarías la atención de mis padres? ¿Por qué si no te aparecerías en mi puerta? No respondí. Miré a Nicky. Estaba sucio, pequeño para su edad, claramente descuidado. Y aún así me miró como mi hijo nunca lo había hecho, no con desdén, sino con arrepentimiento. No soy tu madre, dije con frialdad. El rostro de Nicky se ensombreció. Pero empezó, yo no habría criado a un niño tan sucio y sin carácter. Le temblaron los labios. Y me di la vuelta. Dentro de la casa estaba peor de lo que imaginaba. Los padres de Ethan estaban frágiles, con la piel llena de llagas y el cuerpo oliendo a infección y orina. Las moscas revoloteaban alrededor de la cama. No había comida, ni atención, ni dignidad. Llamé aparte al alcalde. ¿Cuánto costaría mantenerlos vivos un mes más? Me dio una cifra. Escribí el cheque. Solo para gastos médicos, dije. Nada más. Él asintió. Ethan me siguió afuera sin dejar de gritar. Julie, por favor, dame otra oportunidad. Me equivoqué, fui un estúpido. Pero tú, eres el único que puede arreglar esto. El alcalde perdió los estribos y cogió un palo. Vuelve adentro antes de que le rompa el otro brazo. Ethan se escabulló, agarrándose el hombro como una rata asustada. Observé en silencio. Ese hombre al que una vez amé se había ido. No quedaba de él más que desesperación y podredumbre. Ni siquiera un recuerdo. Esa noche volví a mi estudio y saqué una foto vieja. Yo, Ethan y nuestro hijo de nuestra vida pasada. Había sido tomada antes de la traición, antes de que la tumba fuera ofrecida a otra mujer. Lo miré fijamente un buen rato. Luego le prendí fuego. Que el pasado arda. Que todo se convirtiera en cenizas. Porque en esta vida no salvaría a nadie más que a mí mismo. No volví a visitar la casa de los Anderson. Una vez fue suficiente. Tras confirmar la verdad de que Claire había caído en la locura, Ethan en la ruina y Nicky en una niña atormentada por recuerdos que no comprendía del todo, rompí el último lazo emocional. Regresé a la ciudad sin intención de mirar atrás. En cambio, me sumergí más profundamente en construir la vida que debería haber tenido desde siempre. Nuestro pequeño negocio se había convertido en una marca regional. Ahora se expandía más allá de los productos, abarcando clínicas, medicina herbaria y, finalmente, investigación moderna. Empecé a financiar centros de investigación oncológica de forma anónima. No porque estuviera enfermo, sino porque mi madre había muerto demasiado joven en mi vida anterior. En silencio. Sin que me diagnosticaran hasta que fue demasiado tarde. Esta vez no la perdería. Y mientras invertía tiempo y dinero en el progreso médico, los fantasmas de mi pasado rondaban en el límite de mi patrimonio. Nicky. Mi personal lo mencionó primero. Un chico delgado con una marca de nacimiento roja en la frente, que rondaba cerca de las puertas, a veces simplemente observando. No habla con nadie, dijo una vez mi jardinero. Solo se queda mirando. Como si estuviera esperando. Sabía lo que esperaba. Pero nunca lo reconocí. No lo haría. Ethan, sin embargo, se negó a desaparecer tan silenciosamente. Empezó a enviar flores. Primero rosas. Luego lirios. Luego un ramo raro de gipsopila atado con un lazo rosa. Un ridículo intento de sentimentalismo. Luego vinieron las notas. Empecemos de nuevo. Todavía recuerdo nuestra vida juntos. Eras el único al que realmente le importaba. Los devoré todos sin leer más que la primera línea.
Pero Ethan no paró. Una mañana irrumpió en mi casa. Mi asistente gritó. Mi guardia intentó contenerlo, pero él se abrió paso como un poseso. Julie, gritó sin aliento. Tienes que escucharme. Me quedé quieto en lo alto de las escaleras, sin siquiera molestarme en parecer sorprendido. Viniste a ver a mis padres, dijo. Los ayudaste. Todavía te importan. Lo sé. Estás delirando, respondí. No, dijo con una extraña sonrisa en la comisura de sus labios. Siempre tuviste un corazón tierno. Incluso cuando fui cruel. Incluso cuando elegí a Claire. Me amabas. Siempre lo hiciste. Bajé lentamente y me detuve 2 pasos por encima de él. ¿Crees que los ayudé porque me importan?, dije con frialdad. Lo hice porque dejarlos morir como animales habría manchado mi reputación. Así que no confundas control con compasión. Pero Nicky no es mi hijo, espeté. Retrocedió. Pasé junto a él y les hice un gesto a los guardias. Acompañen a este hombre fuera. Si regresa, llamen a la policía. Forcejeó mientras lo sacaban a rastras, gritando, Julie, me amabas. Me amabas. La puerta se cerró de golpe. La paz regresó. Pero no por mucho tiempo. Esa semana recibí noticias preocupantes. Ethan había empezado a despotricar en público, gritando en la plaza del mercado que Claire le había arruinado la vida, que lo había engañado, que Nicky no era su hijo. La culpaba de todo. De la deuda, de la vergüenza, incluso de su propia crisis. Los vecinos decían que lloraba un momento y al siguiente se enfurecía. A menudo se le veía hablando solo, rompiendo viejas fotos familiares o gritando hacia la orilla del río. Entonces, una tarde tormentosa, desapareció. Horas después el antiguo alcalde de la ciudad, ahora ascendido y aún en deuda con mi padre, llegó a mi puerta. Parecía muerto de miedo. ¿Y ahora qué?, pregunté, ya exhausto ante las posibilidades. Es Ethan, dijo con voz ronca. Entró a la fuerza en el hospital psiquiátrico. Encontró a Claire. Pelearon. Grité. El personal no pudo entrar a tiempo. Me quedé mirando. Y se desató un incendio. Una vela se cayó durante el caos. El edificio se aceleró. Su voz tembló. Los encontraron juntos debidamente. Manos entrelazadas alrededor del cuello. Nadie podría separarlos. Ni siquiera en la muerte. Durante un buen rato no dije nada. Me acerqué a la ventana y vi la lluvia golpear el cristal. Se acabó, murmuré. No habló. Siempre quisieron compartir una tumba, añadí con voz vacía. Ahora ya no la necesitan. La semana siguiente su funeral se celebró apresuradamente y sin ceremonias. Solo asistieron unos pocos parientes lejanos. Principalmente por obligación, no por afecto. El antiguo título de Ethan como el único graduado universitario del pueblo se había convertido en una burla desde hacía tiempo. El alcalde se me acercó de nuevo con el sombrero en la mano. Nicky, dijo en voz baja, ahora está completamente sola. Los abuelos murieron 2 días después del incendio. No hay testamento. No hay dinero. El niño no tiene nada. No respondí. Sigue deambulando cerca de tu casa. El personal dijo que a veces se sienta junto a la puerta. Durante horas. Lo miré a los ojos. Entonces deberían dejar de dejarlo vagar. El alcalde se estremeció. Pero es solo un niño. No es mi hijo. Volvió a abrir la boca, pero levanté la mano. Lo alimenté una vez. Lo vestí una vez. Lo arriesgué todo una vez. Y en mi vida pasada, solo me dio dolor. Ya veo, dijo el alcalde en voz baja. Hizo una reverencia y se fue. Esa noche me quedé afuera de mi casa observando la niebla que cubría el jardín. Y lo vi. Nicky. Sentado junto a la puerta. Unos brazos delgados rodeaban sus rodillas. La misma marca de nacimiento brillaba tenuemente bajo la luz de la linterna. No levantó la vista. No habló. Pero supe que me vio. Me di la vuelta y volví adentro. No miré atrás.
El viejo alcalde regresó una semana después, otra vez con el sombrero en la mano. Esta vez no habló de inmediato. Simplemente se quedó de pie en mi estudio con los hombros hundidos por el peso de las palabras que había pronunciado demasiadas veces durante el último año. Se trata de los Anderson, dijo finalmente. No suspiré. No reaccioné. Solo esperé. Están peor que antes. Ethan se ha ido. Claire está en atención psiquiátrica permanente. ¿Y el niño? Dudó. Rechaza todas las ofertas de adopción. Dice que quiere cuidarse solo. Tiene 8 años, dije secamente. Apenas tiene edad para atarse los zapatos. El alcalde hizo una mueca. Lo sé. Pero es terco. Y sigue diciendo que eres su madre. Levanté la vista bruscamente. Insiste en ello, añadió el alcalde con cautela. Se lo conté a una vecina. Ella fue mi madre y fui cruel con ella. Quiero compensarlo. No dije nada. El alcalde se aclaró la garganta. El niño no come a menos que alguien lo obligue. Sigue deambulando cerca de tu propiedad. Tu personal. Creen que empieza a recordar más. Me giré hacia la ventana. Le daré un mes más de asistencia médica, dije. No más. Si el niño necesita comida o cuidados, puedes coordinar con el orfanato local. Parecía decepcionado, pero asintió. Entendido. Algo seguía carcomiéndome. Así que volví a la casa de los Anderson por última vez. El edificio estaba a punto de derrumbarse. Los escalones de la entrada crujieron bajo mis pies. Nadie había barrido el pasillo. Las ventanas estaban cubiertas de polvo y abandono. Dentro los padres de Ethan yacían en silencio, demasiado débiles para moverse. El aire apestaba a desinfectante y descomposición. Una enfermera pagada con mi dinero se arrodilló junto a la cama, reemplazando un suero. Y entonces vi a Nicky. Estaba sentado en un rincón, en un taburete roto, mirando al suelo. Tenía la ropa raída y las mejillas hundidas. Pero cuando levantó la vista y me vio, su rostro se iluminó. Mamá. No lo corregí. Se puso de pie y dio un pequeño paso hacia adelante. Te ves igual que antes. Cuando era pequeño. Pero yo era diferente entonces. No entendía. Arqueé una ceja. Y ahora lo sabes. Asintió rápidamente con lágrimas en los ojos. Lo recuerdo. Fui muy mala. Dije que eras la peor madre. Me puse del lado de Claire. Ni siquiera me importó cuando moriste. Se le quebró la voz. Pensé que tendría otra oportunidad. Pero esta vez es peor. Me vendió. Dijo que no era suyo. Me gritó e intentó golpearme. Dormí en un almacén durante días. No me moví. Lo siento, dijo. Solo quiero que veas que lo recuerdo. Que me arrepiento de todo. Por favor. Solo. Háblame. Solo una vez. Su voz era áspera. Pero no tuve lágrimas. Porque ya había llorado esas lágrimas. En una vida donde me cerró la puerta en la cara, me llamó patético y apoyó a una mujer que me quitó todo lo que tenía. Di un paso adelante lentamente. Levantó la vista con la esperanza encendida. Y le dije, yo no habría criado a un niño como tú. Su rostro se desvaneció. Pero... tú mismo lo dijiste en tu última vida. Te interrumpí. Si pudiera elegir, desearía haber nacido de Claire en lugar de ti. Se quedó paralizado. Ahora tienes lo que deseabas. No lo decía en serio. Retrocedí. Vivirás. Pero no en mi mundo. Entonces me di la vuelta y salí. No me siguió. Durante las siguientes semanas permaneció cerca de mi finca. Siempre en la misma esquina. Nunca hablaba con nadie. Nunca tocaba. Solo esperé. Mi personal me preguntó si le llevábamos comida. Dije que no. Otro preguntó si quería que lo ahuyentáramos. También me negué. Que se quede. Que sienta el dolor del anhelo.
El dolor del silencio. Que se siente en la misma desesperación en la que yo una vez me sentí. La que él ayudó a crear. Una tarde pasé por la puerta yo mismo. Levantó la vista de la acera. Esta vez no dijo mamá. Solo susurró, te extraño. Pasé de largo. Pero incluso mientras él se desvanecía, yo ascendía. Mis inversiones en investigación del cáncer prosperaron. Empecé a financiar tecnología para la detección temprana, colaborando con hospitales para mejorar los programas de detección en zonas rurales. Me reuní con profesores de medicina, bioquímicos y directores de investigación, ofreciéndoles subvenciones y donaciones anónimamente. No necesitaba mi nombre en una placa. Necesitaba resultados. En otra vida había sido impotente. Dependiente. Olvidado. En esta, era intocable. Doné a orfanatos, pero no al que Nikki había rechazado. Creé becas para niñas de pueblos, pero no para niños que llevaban el nombre de sus padres. Me rodeé de visionarios científicos, economistas y futuros políticos. Los guié y los apoyé, pero nunca me apoyé en nadie. Mi nombre se hizo conocido en las altas esferas. Discretamente. Con respeto. Ya no me llegaban chismes. Ni súplicas. Ni disculpas. Había cerrado el capítulo de Ethan, Claire y su hijo hacía mucho tiempo. Lo habían quemado todo en su última vida. Yo lo reconstruí. Sin ellos. Y sin intención de mirar atrás. Nunca volví a hablar con Nikki. No después de ese día. No después de que esas palabras entrecortadas se aferraran al aire brumoso como rocío que se negaba a secarse. Pero él nunca se fue del todo. A lo largo de los años, lo vi de vez en cuando. Un niño que se convertía en un joven de ojos hundidos y espalda encorvada. Vagando cerca de los límites de mi finca como un fantasma atado a un recuerdo. Nunca cruzó el umbral. Nunca volvió a llamar. Simplemente esperó. Pero ya no esperaba nada. Estaba demasiado ocupado viviendo. El imperio que había construido ahora era intocable. Abarcando condados. Influyendo discretamente en mercados con los que antes solo había soñado. Nos adentramos en la logística alimentaria, la agricultura orgánica, las cadenas de exportación y las alianzas tecnológicas urbanas. Pero fue en la medicina donde mi legado realmente floreció. El proyecto de investigación del cáncer que empecé a financiar se expandió a 3 centros en 2 provincias. Mis inversiones aceleraron el acceso a diagnósticos asequibles a clínicas rurales. Las familias ya no esperaban meses para ser detectadas. Sobrevivían a lo que antes parecía inevitable. Y todo, en silencio, llevaba mi toque. Sin estatuas. Sin nombres grabados en oro. Solo impacto. Solo resultados. A menudo me preguntaban si me sentía solo. Supongo que eso era lo que veían desde lejos. Una mujer adinerada, soltera, sin hijos según todos los registros sociales, que vivía sola en una villa de paredes blancas a las afueras de la ciudad. Nunca vieron las vidas que ya había vivido. El amor por el que una vez di la vida. El niño que me maldijo. El hombre que me llamó indigno. Nunca vieron a la mujer que resucitó de esa tumba. A veces me paraba al borde de mi balcón y miraba hacia el huerto. Ahí estaba sentado Nikki ahora. Era mayor. Tal vez 16. Sus extremidades eran más largas, el hueco en sus mejillas un poco menos pronunciado. Pero seguía observando los árboles. Siguió esperando. Trabajó en trabajos esporádicos para sobrevivir. Rechazó la caridad. Le negaron alojamiento. Demasiado orgulloso para mendigar, demasiado avergonzado para irse. Nunca se acercó. Pero yo lo sabía. Él lo había recordado todo. La vida pasada. Su crueldad. Su decisión. Y ahora, en esta ocasión, cargaba con el peso de ese conocimiento en silencio. No lo castigué. Simplemente dejé que el tiempo hiciera lo que yo ya no necesitaba. Y me aseguré sin que él lo supiera, de que nunca estuviera realmente sin comida ni techo. Mi equipo sabía que debía dejarlo pasar discretamente. Una oferta de trabajo por aquí, una chaqueta de segunda mano por allá.
Nunca sabría que venía de mí. No fue perdón. Fue simplemente un cierre. El nombre Anderson desapareció de los registros del pueblo después del incendio. Sus tierras fueron absorbidas, sus deudas liquidadas, su hogar demolido. No quedó nada. ¿Y Claire? La historia la olvidaría por completo. Nathan. Algunos decían que era un tonto. Otros que tenía mala suerte. Solo yo sabía la verdad. Le habían dado el mismo don que a mí. Y lo desperdició. Otra vez. Ahora llevo un diario. No por nostalgia, sino por claridad. En sus páginas estaban mis planes para los próximos 10 años, expansión hacia la agricultura renovable, patrocinios para estudiantes universitarias de primera generación y una visión a largo plazo para crear un centro nacional para el tratamiento de cánceres poco frecuentes. Escribía allí todos los domingos, acurrucada junto a la misma lámpara de aceite que había usado para planear mi primera aventura con mi padre. Mis padres aún vivían. Aún reían. Mi madre preparaba encurtidos para el personal de la casa, y mi padre hacía manualidades en el taller todas las tardes. Su salud era buena, sus sonrisas sinceras. Y yo los había salvado. Esta vez los había salvado. En mi 35º cumpleaños me senté sola en el banco del jardín de la villa, con un pastel intacto a mi lado y una pequeña llama danzando en la única vela. No pedí ningún deseo. Porque por primera vez en 2 vidas, no tenía nada más que desear. Todo lo que necesitaba lo había conseguido. Todo lo que deseaba lo había logrado. Esa noche, mientras la vela se derretía y las estrellas se extendían por el cielo, oí pasos silenciosos al otro lado de la puerta. Mickey. Estaba allí de pie entre las sombras, con las manos en los bolsillos y los hombros delgados bajo una chaqueta remendada. No se acercó. No habló. Solo me miró. Y esta vez yo le devolví la mirada. Ni con ira. Ni siquiera con arrepentimiento. Solo con determinación. Inclinó la cabeza. Luego se alejó. Esta vez para siempre. Me senté en la oscuridad un buen rato. Los grillos cantaban. El viento cambió. Y en ese silencio sonreí. No por lo que había construido. No por lo que había sobrevivido. Pero por quién me había convertido. Una vez viví por un hombre. Morí por un hijo. No. Viví solo para mí. Fin.